prevista, repito, desde el minuto 1 se dejó claro que no quedaban suspendidos los plazos para pagar los distintos tributos, y eso se dejó muy claro desde el primer momento. Lo único que había era el aplazamiento especial del 14 del Decreto Ley 7/2020 que hemos expuesto, por tanto no había un plazo de suspensión. Bueno, pues al final, sobre la campana, el Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril estableció un nuevo plazo de referencia para los procedimientos tributarios hasta el 30 de mayo de 2020. Y lo hizo a través de una regla general. Fijaros que ya con el plazo cumplido, muchos contribuyentes pagaron antes, ingresaron antes del 20 de la aparición de esta norma. La disposición adicional primera de este decreto ley dice: las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo en el artículo 33 del decreto ley 8/2020 se entenderán realizadas al 30 de mayo de 2020. Este decreto lo primero que hace es ampliar el plazo de suspensión y de suspensión y de ampliación de plazos que vimos que se había incluido en el primer decreto ley, en el 8/2020, en su artículo 33, vimos que la primera norma que habla de plazos tributarios fue el decreto ley 8/2020, que en su artículo 33 tomaba dos medidas. Primero, decía que hasta que los plazos pasaban todos a contar a partir del 30 de abril, con lo cual los plazos empezaban a computarse todos a partir del 2 de mayo. El 1 de mayo es día inhábil normalmente no, es día inhábil según calendario, y se establecía una suspensión de plazos de prescripción y caducidad donde la Administración en los procedimientos no haría actuaciones. Bueno, ese plazo pasa al 30 de mayo, continúa el stand-by hasta el 30 de mayo del 2020. Y esa es una medida que se incluye en la adicional primera del Decreto Ley 15/2020. Y la otra medida importante, es decir, los plazos que empezaban a correr el 2 de mayo ya no empiezan a correr el 2 de mayo. En principio ahora empiezan a correr el 1 de junio. ¿De acuerdo? Todos los plazos. Y tened en cuenta que entre esos plazos se incluyen, porque lo hemos dicho ya con esa interpretación que dio la Administración y que aclaró el problema, incluyen también notificaciones efectuadas antes del 14 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma. Por lo tanto, si a mí el día 13 de marzo me notificaron una liquidación, el plazo de un mes para recurrir ahora empieza el 1 de junio y sería hasta el 1 de julio, ¿de acuerdo? La referencia que había en el Decreto Ley 8/2020, en su artículo 33, a la suspensión de plazos de caducidad y prescripción y a la ampliación de plazos hasta el 30 de abril, se entiende en todo caso realizada hasta el 30 de mayo. Y la otra medida, que esta sí, como os decía antes, fue sobre la campana, es la del Decreto Ley de 14 de abril del 2020, el Decreto Ley 14/2020, que aquí, como decía antes, ante la presión de autónomos y de pequeñas empresas y ante el hecho de que se dijera que España debía tener una moratoria, como todos los países de nuestro entorno, porque solo había el régimen de aplazamiento del Decreto Ley 7/2020, del artículo 14 del Decreto Ley 7/2020, en el Decreto Ley el día 14 de abril, es decir, un mes escaso, menos de un mes al vencimiento del plazo, por ejemplo, para el primer trimestre del IVA, que vence el 20 de abril, pues se acuerda una extensión del plazo hasta el 20 de mayo. Pero no para todos los contribuyentes, sino para contribuyentes obligados tributarios con volumen de operaciones, sean personas físicas o jurídicas, no superiores a 600.000 euros. Ojo, no 6 millones, que es el umbral que fija el Decreto Ley 7/2020 para el régimen especial de aplazamientos de su artículo 14, sino que esta extensión de plazos se produce respecto a contribuyentes con volúmenes de operaciones no superiores a 600.000. Puede ocurrir que algún sujeto tenga un aplazamiento solicitado y concedido bajo el régimen del Decreto Ley 7/2020 por tener menos de 600.000 euros y por tanto menos de 6 millones y que tenga un aplazamiento concedido. Bueno, pues ese aplazamiento, en principio, el plazo, que será superior, porque aquí estamos hablando de un plazo de un mes, y el plazo del 7/2020 es de 6, pues sigue vigente, obviamente. Sigue vigente. También se llegó a discutir
Y evidentemente este decreto ley, aunque es posterior el decreto ley 14/2020, es posterior al 7/2020, eso es obvio, pero no deroga el régimen especial de aplazamientos del artículo 14 del decreto ley 7/2020. Por tanto, si algún sujeto que tiene o que tenía un volumen de operaciones inferiores a 600.000 euros respecto a una deuda tributaria en relación con la cual el importe era de menos de 30.000 y no hacía falta garantía, había pedido un aplazamiento bajo el régimen del artículo 14 y se le había concedido y por tanto tenía 6 meses para ingresar, pues ese plazo de 6 meses superior a este se respeta, faltaría más. Pero en todo caso, para los contribuyentes en general, siempre que su volumen de operaciones sea inferior a 600.000 euros, el plazo de las obligaciones tributarias que vencían el 20 de abril, y ojo que esto apareció en el BOE el 14, que vencían el 20 de abril, pasan a el 20 de mayo, un mes. Tampoco hay ninguna posibilidad. ¿Y el que ha pagado ya? Pues el que ha pagado ya, como he dicho antes, hay muchos que han pagado ya. La agencia tributaria dice que estadísticamente ellos comprueban que no sé si dicen si un 70-75% de los contribuyentes concentran las declaraciones en la última semana. Bueno, pues eso puede ser verdad, pero muchos contribuyentes que fueron diligentes o que quisieron pagar antes y pagaron antes de que entrara en vigor el decreto ley 14/2020, pues nada, ya han pagado. Ya han pagado y, por tanto, pues no se van a beneficiar de esta prórroga del plazo del 20 de mayo. Esto se podía haber previsto antes, obviamente, mucho antes de hacerlo, como digo antes, sobre la campana y casi antes de la última semana de finalización del plazo que tenía como término el 20 de abril. También el plazo para domiciliar se extiende y en este caso sería, si el plazo termina el 20 de mayo, el plazo para domiciliar se extiende hasta el 15 de mayo. Bueno, aquí pueden darse varias circunstancias en la práctica. Bueno, pueden darse millones de circunstancias en la práctica. Yo he intentado ver algunas que se pueden dar y que os voy a comentar. La mayoría se deducen de lo que hemos dicho ya en los comentarios anteriores desde que comenzamos esta charla, ¿no? Vamos a ver algunas situaciones que se pueden producir en la práctica y a recordar la solución. Bueno, primera situación. Si yo solicité un aplazamiento antes del 13 de marzo, por tanto, del 14 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, por ejemplo, un aplazamiento el 13 de marzo, y me lo denegaron. Y la denegación me la notificaron, la denegación del aplazamiento, me la notificaron antes de que el 14 de marzo hubiera entrado en funcionamiento, en vigor, el estado de alarma. En ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, pues cuando me deniegan un aplazamiento, sabéis que me notifican la denegación y hay dos cosas. Primero, se abre un plazo, que es un plazo del 62.2 de la Ley General Tributaria. Si me notificaron la denegación entre el día 1 y 15 de mes, tengo para pagar hasta el día 20 del mes siguiente, y si me la notificaron entre el 16 y el último, tengo para pagar hasta el día 5 del segundo mes siguiente. Por tanto, se abre un plazo de pago voluntario de ingreso en el cual no puedo volver a pedir un aplazamiento. Entonces, la cuestión es, primero, podría yo, si me vence un plazo, para pagar como consecuencia de una denegación anterior, acogerme bien al aplazamiento del 14 del decreto ley, o bien podría acogerme al aplazamiento hasta el 20 de mayo, si soy al aplazamiento ope legis, hasta el que no hay que pedir, hasta el 20 de mayo, si resulta que me vencía el plazo antes del 20 de abril o tenía como plazo de vencimiento máximo el 20 de abril, vamos a ver ahí cómo se soluciona el tema. Pero para este caso, lo que dice el decreto ley 7/2020, y lo hemos dicho, es que no hay posibilidad de convertir el aplazamiento otorgado bajo el régimen general en un aplazamiento del decreto 7/2020. Es decir,
no está previsto que si a mí me concedieron un aplazamiento bajo el régimen general y me notificaron la concesión del aplazamiento bajo el régimen general, pueda yo convertir ese aplazamiento al aplazamiento del 14 del 7 de 2020. Y la misma solución, en principio, habría que aplicar si a mí me lo denegaron. Si a mí me denegaron el aplazamiento bajo el régimen general, la idea es que yo no puedo pedir de nuevo el aplazamiento porque se habrá abierto un plazo para pagar y siempre que se hable el plazo para pagar porque me han denegado un aplazamiento, yo no puedo pedir un nuevo aplazamiento. Eso es una regla general. En ese plazo tengo que pagar y si no se abre el periodo ejecutivo. Y la idea es que se debería aplicar ese criterio. Por tanto, si a mí me denegaron un aplazamiento, tengo que pagar y me va a vencer una vez el plazo de pago una vez que entró en vigor el decreto ley 7/2020, yo no podría pedir, aunque sea un aplazamiento, aunque sea un pago de menos de 30.000 euros, no podía pedir el aplazamiento especial del 14 del decreto ley 7/2020. Esa sería la consecuencia. Ahora bien, el decreto ley del 14/2020, de 14 de abril, sí permite que si yo soy un autónomo con facturación hasta 600.000 euros y si el importe y si yo tengo que pagar un aplazamiento o una fracción de un fraccionamiento entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020 y la cuantía es inferior a 30.000 euros, yo pueda, en ese caso, pedir el aplazamiento por 3 meses sin intereses y 3 con intereses. Es decir, se ha habilitado una vía que inicialmente no estaba prevista en el decreto de 14 de abril para que si a mí me vence uno de estos plazos de un aplazamiento denegado con anterioridad al 14 de marzo, fecha de entrada en vigor del estado de alarma, y por tanto con plazos abiertos para pagar entre el 13 de marzo y el 30 de mayo, yo pueda acogerme excepcionalmente al aplazamiento especial del 14 del decreto ley 7/2020. Y además se establece un pago, un calendario, una regla, porque claro, el problema es que a los contribuyentes le podían vencer en este periodo muchos pagos. Muchos pagos. Y, ojo, tiene que tratarse de un sujeto que pueda acogerse al aplazamiento del decreto ley 7/2020, es decir, volumen de operaciones inferior a 600.000 euros. Eso ya lo damos por sabido y por aclarado. Se podían acumular muchos pagos en esa fecha y entonces, o estar vencidos muchos aplazamientos distintos, y lo que intenta establecer el decreto ley 14/2020 es una regla según el cual la determinación del plazo de amortización mediante el pago escalonado de la deuda se unifique y se conceda mediante una única resolución. Es decir, lo que se prevé es que se conceda una nueva resolución en el marco del aplazamiento especial que prevé el 14 del decreto ley 7/2020 respecto a aplazamientos denegados con anterioridad o respecto a aplazamientos concedidos siempre y cuando el plazo de pago termine dentro del periodo entre el 13 de marzo y el 30 de mayo del 2020. Creo que es una buena solución porque evita una situación anómala, una situación rara, extraña, que es la que se producía para los únicos sujetos respecto a los cuales no había previsto nada, que era aquellos que tenían que pagar porque habían pedido un aplazamiento y se les había denegado, y más escandaloso todavía, porque habían pedido un aplazamiento y se les había concedido y tenían que pagar, y la regla general es que en estos casos no se puede pedir un nuevo aplazamiento. Si se aplicaba esa regla general, no podían acogerse al aplazamiento especial del decreto ley 7/2020 y por tanto la solución creo que es razonable de habilitar para estos casos la vía excepcional de poder acogerse a ese aplazamiento especial. La segunda cuestión es qué ocurre cuando me lo han denegado pero yo quiero recurrir. Lo normal es que si me lo han denegado, yo ya no recurra porque tengo la vía de acogerme, que da el decreto ley 14/2020. Pero en todo caso, si me lo han denegado, la solución ahora ya está clara. Si me lo han denegado y una denegación de aplazamiento
puede recurrirse en reposición o en vía económico-administrativa. El plazo de un mes pues contaba inicialmente desde el 1 de mayo o 2 de mayo y ahora cuenta desde el 1 de junio porque se ve también ampliado por la nueva ampliación de plazos que se ha recogido, como hemos dicho antes, la nueva ampliación de plazos que se ha recogido en el Decreto Ley 15/2020. Por tanto, si hubo denegación, la cosa está clara. Yo puedo recurrir esa denegación por la vía del recurso económico administrativo y el plazo ahora también empieza a contar desde el 1 de junio porque se amplía el plazo previsto en el Decreto Ley 8/2020, se amplía en el Decreto Ley 15/2020. Lamento este lío, pero es que es lo que hay. Moverse en este lío es realmente complicado. ¿Para quiénes no hay solución? Pues no hay solución, en teoría, para quienes para quienes están por encima de 6 millones de euros. Vamos a verlo ahora. Para las grandes empresas, supuestamente, pero lo cual es contradictorio porque empresas entre 6 y 10 millones de euros, a efectos del impuesto de sociedades, son entidades de reducida dimensión. Pero para esas no se ha previsto nada, ningún régimen de aplazamiento especial. Pueden ir por el régimen general. Por tanto, si esas tenían un aplazamiento concedido por el régimen general, pues tienen que pagar en el plazo inicialmente dado por la resolución anterior al estado de alarma. Y si tienen un aplazamiento denegado por el régimen general antes del estado de alarma, pues eso sí, esas tendrán que recurrir porque no podrán meterse por la vía de los nuevos aplazamientos, pero el plazo empezará, como hemos dicho antes, el plazo de un mes cuenta desde el 1 de junio y podrán recurrir a partir del 1 de junio. Para las empresas de volumen de operaciones superior a 6 millones de euros, aun cuando tengan volumen inferior a 10 y sean entidades de reducida dimensión, no se ha previsto ningún régimen especial. Se les considera grandes empresas y que pueden pagar. Bueno, y obviamente, después del estado de alarma, nos encontramos con estas dos posibilidades. Primero, yo pude solicitar el aplazamiento si tengo volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros, el aplazamiento que es a solicitud mía por 6 meses, que me lo concederán por 6 meses, pero puedo pagar antes de 3, en cuyo caso no pago intereses de demora. O puedo, sencillamente, si no pedí este aplazamiento porque la deuda era superior a 30.000 euros, o porque no lo pedí, porque este aplazamiento, como hemos dicho, el del 14 del Decreto Ley 7/2020 es a solicitud del particular, entonces simplemente pues entiendo que las deudas que vencían antes del 20 de abril pasan a vencer el 20 de mayo y en este caso no hay que solicitar nada, absolutamente nada. Todo se cambia de oficio, como ha señalado la agencia tributaria y como señalan también las preguntas frecuentes que están en la página de la agencia. Ojo, yo no puedo solicitar, o mejor dicho, perdón, yo no puedo entender que se me ha ampliado el plazo hasta el 20 de mayo si estoy en un grupo, tanto de sociedades como de IVA. Por tanto, si estoy en un grupo, si soy una entidad en un grupo, tanto en el régimen de grupos, en el impuesto de sociedades, régimen de grupos fiscal, no régimen mercantil de grupos, régimen fiscal de grupos en el impuesto de sociedades, o si formo parte del régimen especial de grupos, en el IVA, no puedo entender prorrogado el plazo, no se entiende prorrogado el plazo para esos sujetos. Al principio había un poco de duda, porque se decía, bueno, es solo para IVA, si yo estoy imaginaros, puede haber una empresa que esté en grupo en el impuesto de sociedades, pero que no esté en el régimen especial de grupos en IVA. Y la pregunta era, ¿el aplazamiento es, o la imposibilidad de entender la imposibilidad de entender que mi nuevo plazo es el 20 de mayo, es tanto para sociedades como para IVA? Teniendo en cuenta que yo estoy en grupo en sociedades, pero no estoy en grupo en IVA, el plazo hasta el 20 de mayo se me amplía en sociedades y también en IVA, o solo se me amplía en IVA, pero no en sociedades porque estoy en grupo en sociedades, pero en IVA no. Es decir, ese régimen de exclusión de la ampliación de plazo hasta el día 20 de mayo es solamente en relación con el impuesto en el que la empresa está en grupos, o basta estar en un grupo en sociedades o en IVA
para que no te amplíen en plazo ni en sociedades ni en IVA. La solución que dice la agencia tributaria es que la norma no distingue. Donde la norma no distingue, la norma dice que el plazo no se amplía hasta el 20 de mayo y, por tanto, el plazo vigente seguirá siendo el del 20 de abril o el que corresponda para aquellos sujetos integrados en un grupo en impuesto de sociedades o en el IVA. Y tanto en sociedades como en IVA. Por tanto, si yo soy una empresa que está en grupo en sociedades pero no en IVA, no se me amplió el plazo ni para sociedades ni para IVA. Y esa es la interpretación, o que puede parecer una interpretación un poco extraña, pero a mí me parece, es la que está prevaleciendo. Y por último, comentaros, ya para poner fin y contestar a las preguntas, a las que pueda contestar, porque hay una barbaridad de preguntas, de una medida que también es interesante y que juega también como un sucedáneo de aplazamiento y que está en el artículo 12 del último de los decretos aprobados, del último de esta retahíla. Fijaros que hemos hablado básicamente de 4, del 7, del 8, del 14 y del 15, ¿no? Este sea el último decreto ley, el aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros, que es el decreto ley 15/2020. Este incluye un artículo 12 donde se prevé una figura curiosa que es una especie de sucedáneo, como digo, de un aplazamiento. ¿Qué se prevé aquí? Aquí se prevé que se pueda presentar en plazo, que se presente en plazo una autoliquidación cuyo plazo finalice entre 20 de abril y 30 de mayo. Es decir, yo presento una autoliquidación, pero la presento sin ingreso. Ya sabéis que la presentación de una autoliquidación sin ingreso, que es un caso que no es muy habitual en la práctica, pero que tiene una consecuencia muy clara, el periodo ejecutivo se inicia desde que finaliza el plazo para presentar la autoliquidación. Es decir, es como si la autoliquidación que yo presento fuera una liquidación administrativa que ya se pudiera ejecutar, que ya se pudiera cobrar por vía ejecutiva. Esa es la consecuencia legal que establece la Ley General Tributaria. Si yo presento una autoliquidación que no vaya acompañada de ingreso, desde el momento en que finaliza el plazo para autoliquidar, ya estamos en periodo ejecutivo. Y, por tanto, ya se devengan los correspondientes recargos. Aquí se prevé una medida excepcional. Ya sabéis que lo que se hacía muchas veces para evitar el inicio del periodo ejecutivo en ese caso es que se presentaba la autoliquidación sin ingreso y automáticamente se solicitaba un aplazamiento o fraccionamiento por el régimen general del artículo 65 de la Ley General Tributaria. Ahora se prevé una figura que hace que no tengamos que pedir el aplazamiento. Y es que puedo presentar una autoliquidación que no vaya acompañada de ingreso, repito, siempre y cuando se trate de autoliquidaciones cuyo plazo finalice entre el 20 de abril y el 30 de mayo. Y no se inicia el periodo ejecutivo si acredito que he solicitado alguna línea de crédito, alguna línea de cobertura, algún préstamo de los previstos en el Real Decreto 14/2020 como ayuda, y si voy a destinar esa cantidad concedida al pago de la deuda tributaria. Hemos dicho que estas líneas de cobertura que se han habilitado permiten pedir estos créditos, sobre todo las líneas de cobertura, estos avales que están previstos, permiten pedir esos créditos para el pago incluso de deudas tributarias. Si yo acredito que he solicitado uno de esas líneas de ayuda que va a ser o que va a estar destinada al pago del tributo, y tengo la copia de la solicitud, yo puedo presentar, si la deuda vence en el periodo entre 20 de abril y 30 de mayo, puedo presentar la autoliquidación sin ingreso. Y el acreditar que he solicitado esta ayuda hace que no se inicie el periodo ejecutivo. Es una medida excepcional que viene a ser como un aplazamiento, un sucedáneo de aplazamiento, porque, como hemos dicho, lo que se hacía cuando yo no tenía medios económicos y quería presentar la autoliquidación en plazo era presentar la autoliquidación y, para evitar la consecuencia de inicio inmediato del periodo ejecutivo, acompañar la presentación de la autoliquidación sin ingreso con una solicitud de aplazamiento. Ahora basta simplemente acreditar que he pedido la ayuda para que el periodo ejecutivo no se inicie. Bueno, estas son las vías que hay. ¿Para quién no está previsto nada? Pues no está previsto nada. Primero, para todos aquellos que tengan volumen de operaciones superior a 6 millones de euros, ya lo hemos dicho. Para esto no se ha previsto nada. Por lo tanto, quienes tienen un volumen de operación superior a 6 millones de euros, ni se les ha ampliado el plazo al 20 de mayo,
ni pueden acogerse al régimen especial de aplazamiento por 6 meses, 3 de ellos sin intereses del artículo 14 del decreto ley 7/2020. Esos son los únicos que están al margen. La Administración, repito, los considera grandes empresas, aunque entre 6 y 10 sigue siendo técnicamente pequeña empresa para el impuesto de sociedades, o mediana empresa, o pyme, entidad de reducida dimensión para el impuesto de sociedades, y tienen que ir por el régimen general. ¿De acuerdo? De manera que si pueden ir ahora por el régimen general y si han ido antes por el régimen general, los vencimientos no se ven alterados y los plazos sí, los plazos de recurso contra una posible denegación, pues sí se ven alterados por la ampliación que hemos mencionado. En segundo lugar, podemos encontrarnos con entidades que tengan volumen de operaciones inferior a 6 millones, siempre superior, inferior a 6 millones y que se encuentren que sus deudas son superiores a 30.000 euros, es decir, deudas que requieren garantía. Estos se encuentran en una situación en la que no van a poder acudir al aplazamiento especial del decreto ley 7/2020, del 14 del decreto ley 7/2020. Porque ese aplazamiento especial, como hemos dicho, está pensado para sujetos con volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros. Pero pueden acogerse, pero no lo podrán hacer porque su deuda supera los 30.000 euros. Es una deuda que requiere garantía. Por lo tanto, la agencia tributaria entiende que la inmensa mayoría de las deudas medias están por debajo de 30.000 euros y, por tanto, lo que se quiere es que se concedan aplazamientos a pequeñas y medianas empresas con deudas pequeñas también. Pero una empresa que tenga menos de 6 millones de volumen de facturación, por tanto, podría técnicamente acogerse al aplazamiento del 14 del decreto ley 2020, no va a poder hacerlo si la deuda es superior a 30.000 euros, porque esas son deudas que, según la regla general, el régimen general, necesitan garantía. Bueno, quizás habría que pensar que se les podía conceder esta posibilidad del aplazamiento especial, aunque aportando garantía. No tiene ningún sentido que si aportan garantía tengan que ir por el régimen general y no puedan acogerse sencillamente porque la deuda es superior a 30.000 euros. Pero eso va a ser otro sector perjudicado. Es decir, yo en principio puedo acogerme al aplazamiento especial del decreto ley 7/2020 porque estoy en un volumen de operaciones inferior, pero no me voy a poder acoger porque la deuda es superior a la cantidad que se establece. Bueno, pues esos van a ser los perjudicados que tampoco van a poder acogerse y van a tener que ir al régimen general, porque al tener volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros no pueden acogerse al aplazamiento. Eso sí, si tienen volumen de operaciones inferior a 600.000, entonces sí que van a poder entender prorrogado el plazo hasta el 20 de mayo. Pero no van a poder acogerse al aplazamiento sin intereses por 6 meses, por 3 meses y 6, con los 3 siguientes con intereses, por 6 meses, ese aplazamiento por 6 meses especial. Y tampoco se ven bien parados cualquier contribuyente que esté tributando por sociedades y por IVA. A estos, por una razón técnica que es comprensible, porque son varios los contribuyentes que presentan la declaración y por tanto habría que coordinarlos a todos, a estos no se les amplía el plazo hasta el 20 de mayo, pero los grupos sí pueden, en principio, esos contribuyentes sí pueden acogerse al régimen de aplazamientos, pero en general se ven perjudicados por el hecho de que han quedado fuera del aplazamiento acordado por el decreto ley 14/2020 de deudas de vencimiento de 20 de abril que pasa al 20 de mayo. ¿De acuerdo? No sé si ha quedado más o menos claro. La verdad es que el régimen es endemoniado. Yo he intentado explicarlo lo mejor que he podido y lo mejor que lo he entendido. Tampoco garantizo que lo haya entendido bien, porque luego uno cree que lo ha entendido bien y va a las preguntas frecuentes de la agencia y dice, bueno, pues lo he entendido justamente al revés. Pero, bueno, veréis, es como yo lo he entendido más o menos y creo que más o menos he intentado desgranar toda esta jungla que viene determinada por el decreto de estado de alarma y por los 4 decretos leyes que se aprobaron posteriormente y que es necesario estudiar en su conjunto y ver toda la relación que tienen unos con otros y lo que introduce uno y lo que introduce el otro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues nos hemos pasado un poco de tiempo. Lo lamento, pero vamos a ver. Yo, si las preguntas que hay, voy a intentar contestarlas. A ver, vamos allá. Vamos allá.
A ver, tenemos por aquí, a ver si podéis ponerlas en pantalla, porque es mucho más cómodo que en el chat. Por lo menos así Ya las están veo. subiendo, don César. Vamos a esperar. Si quiere, podemos ir a la primera. Vamos a ver. La primera es de Antonio. ¿El tema del alquiler es más bien una moratoria en el pago para el dueño del local o se prevé algún tipo de medida? No, vamos a ver. Es que hay... bueno, quiero decir, yo os digo lo que sé, tampoco he estudiado en profundidad el régimen de la moratoria porque bastante tengo con estudiar las medidas fiscales, pero el decreto ley establece una moratoria para el dueño del local cuando se trate de grandes tenedores de inmuebles, que son aquellos sujetos que tienen más de 10 inmuebles en alquiler. Para personas jurídicas o sujetos, personas físicas con más de 10 inmuebles en alquiler, para eso se prevé una moratoria. ¿eh? Lo que hay para con pequeños propietarios es una línea de ayudas para los arrendatarios que sean autónomos. Esa es la medida que se prevé. Eso por un lado. Se prevé esa medida que es que para esos casos, primero, los autónomos y pequeñas empresas puedan solicitar las líneas de ayuda previstas para el pago del alquiler y no se prevé en principio una moratoria en el pago para el propietario del inmueble. Se prevé una cosa y es excepcionalmente que se pueda aplicar la fianza al pago de la mensualidad o mensualidades correspondientes al periodo en que el local ha estado cerrado como consecuencia del confinamiento. Es decir, yo soy propietario de un local de negocio y tengo menos de 10 locales alquilados y puedo acogerme a esa medida que consiste en que puedo cobrarme con cargo a la fianza el mes, dependiendo de las fianzas que haya pedido dependiendo de los meses, perdón, que haya pedido como fianza. Imaginemos que he pedido un mes, pues puedo cobrarme el mes de abril, que ha estado, que mi arrendatario no ha podido trabajar porque ha tenido que estar cerrado, me lo puedo cobrar con cargo a la fianza y se da un plazo excepcional de un año para que el arrendatario reponga la fianza. Un año contado, es decir, hasta abril del año que viene. Se tiene tiempo para reponer la fianza y no se estaría incumpliendo el contrato. Sabéis que las fianzas hay que depositarlas en la entidad autonómica correspondiente. En mi comunidad autónoma, en Galicia, es el Instituto Galego de Vivienda y Suelo, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, que es una entidad dependiente de la Consejería de Infraestructuras y que es donde se depositan las fianzas. Bueno, pues hay que solicitar la restitución de la fianza acreditando que nos estamos acogiendo a esta medida. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, lógicamente, son, que la ley habla de ellos, pero, insisto, hay que tener cuidado, son los acuerdos condonando el pago de la fianza por parte del arrendador, que pueda acogerse. Imaginaros, por ejemplo, que el confinamiento, el cierre del local, pues se produce, o en casos de locales de hostelería, se produce durante más de un mes y la fianza solo cubre un mes. Y el arrendatario no puede pagar y yo quiero no cobrarle. Bueno, pues puedo llegar a un acuerdo de suspensión del contrato de alquiler durante ese tiempo. O de un escrito donde yo condone el pago de la renta y mi arrendatario firme también ese escrito y por tanto no haya ahí... Yo lo digo porque es importante que quede por escrito, porque técnicamente, como el IVA por el alquiler de negocios va por devengo, esto lo comenté en algún seminario que hemos tenido, el IVA del local del alquiler, como todo el IVA, va por devengo. Por tanto, técnicamente, si hay un mes en el cual se dice que se debe la renta y no se ha introducido ninguna cláusula en el contrato ni se ha previsto la suspensión del pago de la renta durante el mes de abril, por ejemplo, de este mes de abril de 2020, pues técnicamente la renta la tenía que cobrar el propietario del inmueble y, por tanto, técnicamente la agencia tributaria tendría argumentos para pedirle que ingrese el IVA, aunque no hubiera cobrado. ¿Me explico? Que los acuerdos verbales pueden estar muy bien en términos de confianza si tengo mucha confianza con mi inquilino, pero mejor ponerlos por escrito para evitar cualquier problema en ese sentido. ¿De acuerdo?
¿En qué consiste la ayuda al alquiler de autónomos y pymes? Pues más o menos creo que lo he respondido en la respuesta anterior. ¿En qué artículo pone lo de la ayuda al alquiler? Es que no me suena de haber leído sobre el aplazamiento, sobre el aplazamiento en el pago del alquiler. No tengo aquí el decreto. Si quieres, me envías un correo electrónico y te lo comento. ¿Mm? No tengo aquí a mano el decreto, por eso no te puedo decir en qué artículo exactamente lo pone. ¿Mm? No tengo ningún problema Dimitri, no tengo ningún problema en enviarte un correo electrónico y respondértelo, ¿de acuerdo? ¿Qué seguridad jurídica ofrece este decreto si todavía no está convalidado por el Congreso? Vamos a ver. El decreto ley es norma aplicable. Si no se convalida por el Congreso, pues hay un plazo de 2 meses y en modo alguno lo que está previsto es que cese la vigencia del decreto ley, pero en modo alguno hay en ese sentido ningún problema. Es decir, es una medida extraordinaria eh, que está previsto y yo creo que ahora está justificado la adopción de la vía del decreto ley. Y por decreto ley se pueden adoptar cualquier tipo de medida y son válidas y legales desde el momento mismo de la aprobación del decreto ley. Por tanto, en ese sentido, la seguridad jurídica yo creo que sí se ofrece, en el sentido de que estamos hablando de una norma que es inmediatamente aplicable y que da cobertura a cualquier actividad de la Administración o cualquier derecho del contribuyente. No hay en ese sentido ningún problema. Por eso el decreto ley tiene algunas limitaciones, como que no se puede crear un tributo por decreto ley, pero no afecta al régimen general de los tributos las medidas que hemos comentado, que son en su gran mayoría medidas de aplazamiento o fraccionamiento. Las personas que van a tener que pagar renta 2019 pueden hacer algo si no tienen ingresos. Pues no. Se puede pedir los préstamos previstos que pueden destinarse al pago de tributos, como es sabido. Se puede pedir el aplazamiento por el régimen general, porque puede haber contribuyentes que no sean sujetos que realicen actividades económicas y por tanto no son técnicamente empresarios o autónomos y por tanto no estarían acogidos al régimen especial de aplazamientos y fraccionamiento, de aplazamiento, perdón, del artículo 14 del decreto ley 7/2020. Y bueno, quiero decir, la petición de un aplazamiento extraordinario yo creo que sería perfectamente defendible. Si la deuda por IRPF es menos de 30.000 euros, que es lo más probable, pues seguramente sería sin garantía. Bueno, seguramente no, es sin garantía. Y hombre, en última instancia, yo creo que hay una causa que excluye las sanciones, que es de fuerza mayor. Si todas estas vías fracasaran y un sujeto realmente no tiene medios económicos para hacer frente al pago del IRPF, yo creo que hay una causa de fuerza mayor que se puede apreciar a efectos de no poner una sanción. Ha habido muy pocos casos en que se haya apreciado en la jurisprudencia, pero hay algunos casos en que para no imponer algún recargo sí se apreció una circunstancia sobrevenida de fuerza mayor y por tanto yo creo que no se podría sancionar un incumplimiento cuando efectivamente hay una imposibilidad material de hacer frente al pago del tributo, siempre que se pruebe. Pero no ha habido ninguna medida especial. Repito, incluso el argumento de la agencia tributaria es que es bueno que la campaña de renta comience cuando tiene que comenzar, porque como la campaña de renta es fundamentalmente con declaraciones a devolver para la inmensa mayoría de los contribuyentes, es una forma para que recuperen la liquidez esos contribuyentes. Bueno, pues es una medida que yo creo que con carácter general debería haberse complementado con un diferimiento para el pago. Se podía perfectamente haber adelantado las devoluciones y diferir el pago, por lo menos un par de meses, como han hecho otros países, singularmente he puesto el ejemplo de Estados Unidos, pero hay muchos países en Europa, Alemania lo ha hecho también, por ejemplo. José Antonio pregunta, entiendo que los moduleros que ya hubieran solicitado la domiciliación de su pago fraccionado el día 14 de abril, ya no podrán aplicar la reducción. Pues no. La reducción prevista para el primer trimestre, esa reducción por días, yo entiendo que en ese caso no sería aplicable. Entiendo que no.
no está previsto expresamente que se aplique. Por lo tanto, en ese sentido, claro, el que ya ha domiciliado y el que ya ha llevado a cabo su domiciliación o el que ya ha pagado, pues realmente no puede acogerse. Eso es un problema de haber tomado estas medidas tarde, pero ahí no hay nada previsto al respecto. Joaquín, el cálculo del pago a cuenta de las empresas que facturen menos de 600.000 se puede aplicar para todos los pagos a cuenta del año 2020. En principio está previsto para el primer trimestre, pero lo más probable es que sí. Pero en principio está previsto para el primer pago fraccionado, ¿de acuerdo? Pero lo que se ha oído por parte de la agencia y dicho hace un par de días en un webinar con el director de la agencia tributaria es que se va a extender hasta todos los pagos del 2020. En mi opinión, ¿qué sentido tiene ampliar el plazo del pago de impuestos y luego cuando Hacienda tenga que devolver el IVA, por ejemplo, en el año 2019, que está todavía pendiente de devolución, me lo va a compensar de la propia devolución? Eso también es cierto. Eso también es verdad, José Antonio. Eso es uno de los argumentos. Es que, claro, hay pros y hay contras, quiero decirte. Normalmente las devoluciones van ligadas a los plazos de ingreso, con lo cual, y cuando hay compensaciones, pues cuanto más se tarde en computar algo como ingreso, más se tarda en computar esa cuantía como cuantía a compensar, con lo cual eso efectivamente es un argumento. Y eso es un argumento que defiende que defendió el propio gobierno para no contemplar una demora general en el pago de impuestos. Yo entiendo que en el IVA el régimen es un poco peculiar y que no es igual el IVA a devolver que el IVA a ingresar, obviamente, y que probablemente habría que tomar un régimen especial para cantidades a ingresar, pero también el argumento de la Administración tributaria es que para cantidades a ingresar, cuando el contribuyente tenga un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros, pues yo lo que tengo es una vía de aplazamiento especial y por tanto puede pedirlo. Efectivamente, eso es un argumento que también está bajando, unos argumentos para no provocar una demora generalizada. La reducción de días también afectará a la regularización de enero y mayo, porque yo no leo eso. A la regularización de enero y mayo. A la regularización de enero y mayo, la reducción de días. Pues tengo que volver a verlo en el decreto ley, ¿eh? Tengo que volver a verlo porque ahora mismo tengo una duda sobre este tema. Cándido, permíteme verlo en el decreto ley. Si quieres, envíame un mail y lo hablamos, ¿de acuerdo? María Lima, los plazos que se suspenderían hasta el 30 de abril y 20 de mayo se posponen hasta el 30 de mayo. Los que se suspenderían hasta el 30 de abril y 20 de mayo, sí. La regla general es que esos plazos se posponen hasta el 20 de mayo. Son los plazos que se han pospuesto, en principio, por la operativa del decreto ley del decreto ley del 14, sí. Sí, déjame pensar cuál de los dos fue. Estoy pensando, estoy bien, intentando hacer mentalmente, no tengo aquí los decretos delante, estoy haciendo mentalmente la versión de los dos decretos leyes. Sí, este fue, sí, el del 14 de abril. Sí, este fue el 8, sí, este fue en el 8-2020, sí, en el 8-2020, efectivamente, sí. Eso iría por el decreto ley del 8-2020, sería hasta el 30 de mayo. Yo entiendo que hasta el 30 de mayo en ese caso. De todas formas, la causa rebus sic stantibus siempre se podría enervar en casos de incumplimientos de cualquier tipo tributario, ¿no cree? La rebus sic stantibus es que es muy... Vamos a ver, yo creo que te voy a dar mi opinión, ¿eh? Yo creo que se ha ido muy alegremente a la rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus efectivamente es una cláusula de admisión jurisprudencial cuando las circunstancias se ven alteradas y hay también una cláusula, una situación general de fuerza mayor que puede afectar a los incumplimientos, pero en un contrato de arrendamiento puede haber operativas donde la cláusula rebus sic stantibus pues sea aplicable. Pero en los casos en que se ha dicho que la cláusula rebus sic stantibus sería aplicable, que son los contratos de arrendamiento y que podría haber una aplicación generalizada de esta cláusula, yo ahí tengo mis dudas, porque
digamos que un alquiler de un inmueble no estaría en principio condicionado. Es decir, tú puedes decir que el inmueble es para desarrollar una actividad, pero el desarrollo efectivo de la actividad no es una circunstancia objetiva que haya sido tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo el arrendamiento. Me explico, tú alquilas un inmueble para poner una tintorería, por ejemplo, y bueno, efectivamente, que luego al final no se pueda desarrollar la actividad de tintorería, bien porque ha habido una caída de ventas, bien porque se ha instalado una tintorería industrial de una multinacional en el local de enfrente y por tanto las ventas han bajado, bien por una circunstancia sobrevenida, eso no puede dar lugar a una renegociación del contrato o puede dar lugar a una causa de fuerza mayor que excluya el cumplimiento de alguna prestación específica. Pero no es un cambio generalizado de las circunstancias, tal y como se ha venido entendiendo la cláusula rebus sic stantibus. De todas formas, todo dependerá, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna situación como esta, en que haya habido un cierre generalizado de actividades económicas como consecuencia de la pandemia, todo dependerá de cómo lo apliquen los jueces. Yo, por la tradición que tenemos de aplicación de esta cláusula, a veces veo que es difícil encajar generalmente en el caso en que se ha aplicado, que es el que yo deje de pagar la renta. O sea, yo dejo de pagar la renta porque las circunstancias han cambiado. Claro, lo que ha habido ha sido una causa de fuerza mayor, no que las circunstancias hayan cambiado, porque no ha habido, por ejemplo, no ha habido un régimen, un contexto o unas circunstancias tenidas en cuenta. Cuando se firma un contrato de arrendamiento no se tiene en cuenta que vaya a haber una pandemia para firmar el contrato de arrendamiento. No sé si me estoy explicando, creo que no. Pero lo que quiero decir es que a mí me chirría la aplicación generalizada de esta cláusula, que puede ser, digo, no me parece mala vía, me parece una vía interesante que algunos han defendido, pero quiero ver qué aplicación efectiva dan los tribunales a la misma, ¿de acuerdo? Yo creo que es mejor el acuerdo siempre y llegar a una suspensión. Y creo que siempre es mejor alegar una circunstancia sobrevenida de fuerza mayor que una alteración de las circunstancias, porque este asunto es de la suficiente gravedad como para poder ser calificada como fuerza mayor y la fuerza mayor siempre es una causa que excluye de la obligación de cumplir los contratos. Por tanto, me parece mejor una circunstancia de fuerza mayor. Yo no he tenido ningún ingreso porque he estado cerrado durante todo un mes y eso me impide hacer frente al pago de la renta, que la cláusula rebus sic stantibus, que repito, me chirría un poco como aplicación generalizada en estos casos. Pero en todo caso, repito, ojalá los tribunales la acepten y sea una vía aceptable para solucionar situaciones de injusticia. Joaquín, ayer recibimos dos notificaciones de revisión de IVA 2019, dijeron solo que... Pues me extraña. Pues me extraña porque efectivamente eso que me dices, ayer recibimos dos notificaciones de revisión de IVA 2019, dijeron que solo harían notificaciones positivas, no negativas. Esto mismo lo dijo el director de la agencia en un webinar que tuvimos anteayer, que solo se harían, que el compromiso era no realizar actuaciones en los periodos de suspensión y que solo se harían comunicaciones positivas y no de gravamen o que agravasen la situación del contribuyente. Pues me parece enormemente sorprendente. ¿Qué quieres que te diga? Me parece muy mal. Es que realmente el compromiso, tal y como se viene diciendo, tanto en los medios públicos como por los propios responsables de la agencia, es que eso no se iba a hacer. El decreto ley 8/2020 dice 18 y 34, realmente 14. Sí, vamos a ver. Hay una interpretación posterior que lo aplica desde el 14. Porque si no quedaban ahí, claro, el decreto ley establece una disposición en relación con el periodo de vigencia, pero claro, el decreto ley es de rango superior al decreto del estado de alarma, por tanto, podría haber previsto que los efectos se aplicasen desde el 14 y finalmente se ha interpretado que desde el 14, ¿de acuerdo? Por tanto, sí ese periodo entre el 14 y el 18 también está cubierto por las mismas previsiones del decreto ley 8/2020. A ver,
Buenos días. La disposición transitoria tercera del Decreto Ley 8/2020 establecía la aplicación del artículo 33 del Decreto Ley para procedimientos iniciados antes del 18 de marzo, ahora 14, pero las preguntas frecuentes de la agencia en la versión actual no hacen esa distinción. Parece que se aplica a cualquier procedimiento tributario. Sí, eso es eso. De hecho, han eliminado la primera pregunta de la versión original que hacía referencia precisamente a la transitoria tercera. Efectivamente, vamos a ver, las preguntas frecuentes han sido un lío, porque, repito, han interpretado desde el primer momento que el decreto 8/2020 se aplicaba a todo, cuando no había fundamento para que se aplicase a todo. El caso más significativo era el de los actos notificados con anterioridad, que así lo considerábamos mucho, no estaban cubiertos por el decreto 8/2020. Pero las preguntas frecuentes decían que sí, y la pregunta que nos hacían a todos es, si a mí me han notificado antes del estado de alarma, ¿qué hago? ¿Me espero para recurrir, en este caso a mayo, como se decía inicialmente, o voy presentando el recurso, para lo cual tengo una enorme dificultad, porque, hombre, yo si soy una empresa puedo hacerlo electrónicamente, pero si no, no. Y eso era un enorme problema, porque si uno se fiaba por las respuestas a las FAQ de la página de la agencia, efectivamente esa se ha suprimido, nos podíamos encontrar con una situación en la cual a quién le hacemos caso. Porque luego un tribunal económico administrativo, a la hora de considerar que el acto no es recurrible porque es firme, pues tiene su propio criterio. Y no tiene por qué estar condicionado al contenido de una página web que no es fuente del derecho, ¿no? Yo creo que ahora las preguntas frecuentes efectivamente no hacen distinción y la idea es que en cualquier caso, en cualquier situación, cualquier actividad, cualquier circunstancia, cualquier acto que tenga que realizar el contribuyente durante el periodo al que se refiere el Decreto Ley 8/2020, afecta a cualquier actuación anterior o posterior. Esa es la idea. Y esa es la única forma de interpretar la postura. Y además es la postura que mantiene la agencia de boca de sus máximos responsables las veces que yo los he escuchado. Bien, me parece una buena forma sobre la marcha de flexibilizar y uno entiende lo que te dicen, que es que estamos ante un periodo tan extraordinario, tan anómalo, tan raro, que necesariamente vamos a encontrarnos con situaciones en que las correcciones hay que hacerlas en tiempo real y que no hay tiempo para aprobar un decreto. Pero bueno, el problema puede ser, espero que no lo haya, cuando empecemos a recurrir cosas anteriores que han estado en stand-by como consecuencia de las previsiones del Decreto Ley 8/2020. Espero que no haya ninguna sorpresa. Yo creo que la interpretación extensiva que está haciendo la agencia es buena, pero bueno, que a mí me suscita todavía ese resquemor. Pero bueno, efectivamente parece que la agencia va por esa línea. ¿La renta 2019 se podría acoger al aplazamiento COVID-19? Pues en principio sí. Sujeto que realice actividades económicas, que la deuda que tenga volumen de operaciones inferior a los 6 millones de euros y que la deuda, porque el requisito que establece la norma, vamos a ver, el requisito que establece la norma para la liquidez del 720 es que nos encontremos ante plazos de tributos cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 30 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020. Aquí tenemos una obligación tributaria que finaliza con posterioridad al 2020. Por lo tanto, la duda estaría ahí. Pero fuera de eso, en principio, el aplazamiento, que no está pensado para renta, repito, para renta no está pensado. Yo el problema que veo es la finalización del plazo para llevar a cabo el ingreso, que es donde podría estar el problema. Pero en eso y en que el régimen no está pensado para renta. No está pensado para renta. Pero en principio, yo creo que si se aclara el tema del plazo, que sería perfectamente posible. No veo mayor impedimento en ese punto. Y desde luego sería lógico, ¿no? Que es la única medida que aparte del aplazamiento ordinario, que como hemos dicho estaría abierto a los contribuyentes por el IRPF. Vamos a ver.
pierdo. Vamos a ver. A ver. Un acta de conformidad tomaba firmeza el 9 de abril. El plazo de firmeza se tiene que contar a partir del 30 de abril. Un acta en conformidad tomaba firmeza el 20 de abril, el 9 de abril. Sí, en principio, claro, estaríamos ante... Sí, eso queda claro que es un acto que toma firmeza. Por tanto, el acta de conformidad, la notificación se entiende efectuada a partir de que transcurran los 30 días ante el inspector jefe y no haya ocurrido nada. Y, por tanto, si la firmeza del acta y, por tanto, la conversión del acta de conformidad en acto de liquidación es el 9 de abril, pues evidentemente estaríamos ante un supuesto que se iría al 30 y que luego se iría al 30 de mayo, como consecuencia de la siguiente ampliación. Por tanto, estaríamos todavía en el plazo para recurrirla. Lógicamente, un acta de conformidad, lo normal es que se pague y el plazo para pagar pues se abra con posterioridad a ese 30 de abril, que ahora sería 30 de mayo. ¿En el aplazamiento COVID-19 se podría pedir la carta de pago dentro de los 3 primeros meses? Sí. No, sí, está previsto. Está previsto que se pueda pedir. Bueno, está previsto porque así lo admite la Administración Tributaria, y lo han repetido porque, claro, como se dice que es por 6 meses, no es a la carta. A la carta es porque se puede pedir la carta antes de los 6 meses. Es decir, yo me lo conceden y pido la carta de pago y pago antes de los 3 porque tengo liquidez. Es decir, a mí me lo conceden por 6 meses, pero recupero liquidez y quiero pagar sin intereses, puedo pedir antes de los 3 la carta de pago. Así lo viene reconociendo la Administración. En relación a aplazamiento, Decreto Ley 7/2014, ¿sería aplicable a una autoliquidación de IVA de un arrendador de local? Lo comento porque en la exposición de motivos se refiere a una medida para facilitar liquidez a autónomos y pymes, mientras que el apartado 3 se refiere a deudores. Sí, eso efectivamente se ha comentado. Vamos a ver, un arrendador de local a efectos de IVA es un empresario. Y por tanto entiendo que sí. Entiendo que sí, es un empresario a efectos de IVA, que es perfectamente defendible. No lo es a efectos del IRPF, salvo que sea un arrendador que tribute en el IRPF por rendimientos de actividades económicas, porque reúne los requisitos, pero lo normal es que sea una persona que tiene un local o dos que tribute por rendimiento de capital inmobiliario en el IRPF y para el IRPF no es arrendador. Pero para el IVA sí lo es. Dentro del concepto de empresario a efectos de IVA están los arrendadores de locales de negocios, aunque solo tengan un local. Por tanto, entendería que sí están cubiertos por esa previsión. Por otro lado, es lógico que si se ha aplicado también al IVA, si es que el decreto 7/2014 incluye también deudas no aplazables por el régimen general, como son las cantidades de IVA, independientemente del pago o no por parte del destinatario del servicio o del destinatario del bien, pues es lógico que se aplique también a arrendadores de locales de negocios. Claro, Hacienda lleva aplazando deudas por IVA varios años sin ningún problema. Vamos a ver, lo que señala el régimen de aplazamientos por IVA se ha modificado inicialmente. En los últimos años ha habido una restricción de deudas aplazables. Las deudas concursadas, las deudas que habían estado suspendidas durante la tramitación de un recurso que es desfavorable y una vez que se resuelve el recurso, es decir, yo tengo suspendida una deuda durante la tramitación de un recurso contencioso administrativo, cesa la suspensión porque me han desestimado el recurso, yo antes pedía un aplazamiento y ahora no me lo conceden. Y entre ellas se incluyen las deudas por IVA. En el caso del IVA, hay un condicionamiento por la ley, porque las cantidades repercutidas por IVA en teoría están en la misma situación que las cantidades retenidas. Es decir, son casos en los que técnicamente no debería haber problemas de liquidez porque es dinero que yo dispongo, pero dispongo de otros sujetos. En retenciones yo dispongo del dinero porque retengo en la nómina y en IVA yo dispongo del dinero del otro porque el otro me ha pagado cuando le emití la factura. Por tanto, es técnicamente imposible que una figura pensada para situaciones de falta de liquidez fuera aplicable a esta. Lógicamente hay casos en los cuales el IVA no se paga por parte del cliente y ahí sí que se daría una situación de falta de liquidez y ahí sí que tendría sentido un aplazamiento, pero solo tendría en esos casos. Esa es la filosofía que ha introducido la ley. En la práctica, igual que ocurrió durante la crisis anterior, que también se aplazaban retenciones, porque también se entendía que
concurriendo circunstancias extraordinarias que afectaran al nivel de empleo de la empresa, etcétera, etcétera, se podían aplazar también las retenciones, la práctica se venían concediendo. Lo que viene a hacer ahora la ley es decir que sin ningún tipo de... desaparece ese supuesto condicionamiento legal. Es verdad que en la práctica se venían concediendo sin problemas deudas por IVA. Porque es una deuda propia del sujeto. Como en la práctica también se venían concediendo cuasi automáticamente deudas que no es necesario garantizar, cuando también se podían denegar si se acredita que no hay una situación transitoria de falta de liquidez, que es el presupuesto para el aplazamiento. Pero la filosofía de la ley es clara. En principio, solo se debe poder aplazar una deuda de IVA cuando a mí el cliente no me pagó, porque si el cliente me pagó, no tiene sentido decir que yo no tengo liquidez para pagar el IVA. A eso me refería. Vamos a ver. Tenemos aquí, vamos a ver. Un segundo, que me he perdido un poco. Autónomos y pymes, a ver. Vamos a ver. Aquí. Joaquín, ¿el pago anticipado del aplazamiento COVID-19 se puede hacer por el 50% o tiene que ser por el total? Pues yo creo, y te digo creo porque no tengo seguridad, también me comprometo si quieres a confirmártelo y enviarte un correo, que está previsto que el aplazamiento sea por la totalidad, pero no tengo seguridad en este punto. Creo que no recuerdo que la norma haga distinción. Si la norma no hace distinción, lo que hay que vamos a ver, estoy recapitulando un poco mentalmente. El aplazamiento es por 6 meses y no se distingue y se prevé un aplazamiento por la totalidad de la deuda. Y el pago anticipado, por lógica, debería ser por la totalidad de la deuda. ¿Me explico? Lo que te dicen es, se aplaza por 6, pero usted puede solicitar carta de pago antes y si paga antes de 3, pues paga sin intereses. Como el aplazamiento es porque no se habla de fraccionamientos, y ahí está la clave. El decreto ley, el 7-2020, habla de un régimen de aplazamientos, pero deliberadamente ha excluido los fraccionamientos. Y cuando se excluyen los fraccionamientos, la idea es aplazar todo. Con lo cual, parecería que el aplazamiento es por todo. Eso es lo lógico. Por tanto, el pago antes de los 3 meses para no pagar intereses debería ser, por lógica, y estoy haciendo una interpretación razonable, también por la totalidad de la deuda. Eso sería lo lógico, que no se pudiera pagar el 50 sin intereses y luego pagar el 50 con intereses. Eso es lo lógico, repito. En todo caso, yo tengo un problema en verlo con mayor profundidad, pero te estoy contestando con la pura lógica. No recuerdo ahora si hay alguna previsión especial en la norma. Si pido la moratoria de 6 meses para pagar el IRPF, si ahora para empresas con volumen de operaciones menor de 600 la presentación se retrasa hasta el 20 de mayo, me la cobrarían el 20 de noviembre. Sí, eso está. Esto en concreto es lo que ha señalado, porque esta misma pregunta se le ha hecho al máximo responsable de la agencia tributaria el otro día en uno de los webinars. Yo le oí en 2 webinars esta semana y en uno de ellos le preguntó más o menos esta pregunta y habló de la fecha del 20 de noviembre. ¿Sí? Por eso lo dije yo también, porque lo dijo él, lo dijo el máximo responsable de la agencia. La fecha del aplazamiento IVA primer trimestre finaliza el plazo de presentación el 20 de mayo. El aplazamiento COVID-19 es hasta 20 de noviembre. Sí, es la misma pregunta. Sería la misma respuesta. Los fraccionamientos ya concedidos antes del estado de alarma y la fecha de pago era del 5 de mayo, ¿qué se cargaría el 30 de mayo? Fraccionamientos ya concedidos antes del estado de alarma con una fecha el 5 de mayo. ¿Qué se cargaría el 30 de mayo? Pues el 30 de mayo, en principio, se cargaría lo que tenía que pagarse el 5, entiendo. Antonio, no entiendo muy bien la pregunta. Si la fecha era el 5 de mayo y podemos acogernos al diferimiento hasta y nos podemos acoger hasta ese diferimiento, hasta el 30 de mayo, ¿qué se cargaría? Pues
Entiendo que habría que pagar lo que habría que pagar inicialmente el 5 de mayo. Si quieres concretar un poquito más la pregunta, con mucho gusto intento respondértela. ¿Eh? La campana solo un día antes del plazo de domiciliación de los impuestos, efectivamente, eso no lo dijimos, pero no es que fuera antes del 20 de abril, es que fue antes del 15, que era la fecha inicial de domiciliación y que ahora pasa al 15 de mayo. Eso no lo dijimos, efectivamente. La campana solo un día antes del plazo de domiciliación de los impuestos positivos, cuando teníamos prácticamente todos los impuestos presentados. Sin comentarios, Joaquín, ¿qué quieres que te diga? Para hacer eso era mejor no hacer nada. Todo el mundo tenía domiciliado ya, es decir, domiciliado o pagado. La gente, el argumento, que esto mismo se le preguntó a los responsables de la agencia y la respuesta fue que la inmensa mayoría de los casos la presentación de autoliquidaciones y el pago se hace en la última semana, pero el pago en la domiciliación, si la mayoría se abona por domiciliación, la domiciliación era hasta el 15 y se hizo un día antes. Sin comentarios, un desbarajuste y un despropósito. El Real Decreto 14/2020, extensión del plazo para presentar autoliquidaciones. ¿Sería aplicable al modelo 210 sin establecimiento permanente en la que se autoliquida una ganancia patrimonial derivada de la enajenación de un inmueble? Sí, sí, en principio sería. No hay especificación. Se habla de obligados tributarios y de plazos para declarar y autoliquidar. Por tanto, aquí hablamos de un plazo para declarar y autoliquidar y yo entiendo, salvo mejor criterio, salvo que donde no se diferencia, pues el modelo 210 de no residentes sin establecimiento permanente, que estaría dentro de esta ampliación de plazos. No tendría sentido ninguna excepción ni veo ninguna razón por la que no esté. Empresa con un volumen de operaciones en 2019 superior a 600.000 euros. Presento declaración IVA con importe de pago 35.000. Tanto estarías por encima. Se solicita aplazamiento por COVID-19 para el 20. No se adjunta aval bancario. ¿Podría pagar 5.000 ahora y así quedar dentro de 30.000 como cantidad aplazable sin garantía? Pues eso estaba pensando yo. Como los 30.000 no tienen que referirse a una deuda. Aquí no se trata, yo dije deudas, pero ya sabéis cómo funciona el tema de los 30.000. Tiene que ser lo que debo, no tiene que ser una deuda por debajo de 30.000. Es decir, es técnicamente posible que de una deuda de 60 yo deba solo 30 y que pida el aplazamiento sin garantía por esos 30. ¿Me explico? Por tanto, y eso es técnicamente posible. Por tanto, para acogerse al aplazamiento COVID, que le estamos llamando, pues sería perfectamente posible. No veo ningún impedimento. Pago 5 y me quedo por debajo de 30 y no creo que haya ningún argumento por parte de la Administración Tributaria, teniendo en cuenta que, con carácter general, los 30.000 son por la deuda que yo tenga con la Administración. No tiene por qué ser necesariamente una deuda por debajo de 30.000. Puede ser una deuda, como he dicho antes, pero en el régimen general ocurre así, de 60 que yo pague la mitad y que me quede con 30.000 y que pida un aplazamiento sin garantía por esos 30.000. ¿De acuerdo? Por tanto, en principio, repito, podría ser. Yo no veo ningún argumento para que no sea. Yolanda, y si tenemos un aplazamiento sin contestar desde antes del 30, pues nada, ya sabéis que en los aplazamientos, claro, vamos a ver, aquí el problema sería, en los aplazamientos hay un silencio negativo por 6 meses, ¿sabéis? Hombre, no habrían transcurrido todavía los 6 meses contando desde el 13 de marzo. Por tanto, ¿qué ocurre aquí? Si la Administración Tributaria... Hombre, la Administración Tributaria puede reconocer aplazamientos ahora. Si no a realizar actuaciones hasta el 30 de mayo, lo más probable es que no notifique, pero podría hacerlo, no notifique la concesión o la denegación del aplazamiento. Pero en este caso podría hacerlo. Podría otorgar una concesión del aplazamiento antes del 30 de mayo o denegarla. Si no contesta, tendríamos que ir al plazo de 6 meses desde la fecha de solicitud. ¿Qué ocurre? Y aquí es un tema muy interesante el que planteas, que se habla de una suspensión de plazos de prescripción y caducidad. Pero esa suspensión de plazos de prescripción y caducidad no se habla de plazos que sean de silencio negativo. Y para un aplazamiento, que es un procedimiento iniciado por el particular, cuando no hay respuesta en el plazo de 6 meses, la consecuencia es el silencio negativo, no la caducidad. Por tanto, ¿qué ocurre? Claro, lo que ocurre es que si se prevé solamente que se pare el contador de los plazos
de prescripción y de caducidad, pero no se habla de plazos de silencio, para los de silencio el contador seguiría corriendo. Con lo cual, yo creo, y estoy haciendo una interpretación sobre la marcha, que se podría defender que en virtud de que la ley expresamente no habla de plazos de silencio, sino solamente de prescripción y de caducidad, que el contador nunca ha parado. Y que, por tanto, el silencio negativo empezaría, los 6 meses de silencio negativo contarían desde el momento en que solicitaste el aplazamiento, que no sé cuánto sería, pero podrían terminar ahora. Y bueno, podríamos encontrarnos ante una obligación de pago que podría acogerse a una de las modalidades de aplazamiento. ¿Me explico? Pero es un caso curioso porque efectivamente yo no había pensado en ese supuesto, bueno, lo había pensado, pero no me había puesto a pensar como lo estoy haciendo ahora. Y efectivamente la ley no habla de casos en los cuales el no resolver sea silencio y no sea caducidad. Y la ley habla, por tanto, eso no es un plazo de caducidad, porque no es que el transcurso del tiempo lleve a la caducidad. No sé si me explico. Bueno, pues nada, en principio está sin contestar y yo creo que podríamos defender que sigue corriendo el plazo de 6 meses. No sé cuánto faltaría para que se cumplan 6 meses desde que se solicitó ese aplazamiento solicitado antes del 13 de marzo. Los pagos de los aplazamientos anteriores al 14 de marzo que me cumplen durante el estado de alarma, ¿cuándo me lo cargan en la cuenta? La idea inicial era que te los iban a cargar en la fecha. La idea inicial era que te los iban a cargar en la fecha. Y que eso no afectaba, y lo único que hay es la previsión de una resolución unificada de los plazos, pero que en principio, si fueron aplazamientos anteriores, lo que se previó es que eso no afectaba para nada al plazo en que se fueran cargando dichos aplazamientos, porque eran aplazamientos anteriores al estado de alarma, que eran los que quedaban sin cubrir. En teoría, esos estarían cubiertos por el diferimiento hasta el 30 de mayo de plazos. Por tanto, en teoría, no se deberían cargar hasta el 30 de mayo. En teoría, pero no es un caso que no está aclarado todavía, ¿de acuerdo? He dicho que es uno de los supuestos que están todavía sin aclarar, pero la regla general y la voluntad de la Administración Tributaria es estudiar solo aquellos casos en los cuales haya una acumulación de cargos durante este periodo, pero no revisar los calendarios de pago de los aplazamientos solicitados con anterioridad. Los anteriores, en principio, los concedidos anteriormente, no entrarían dentro de esta regla, de las reglas previstas en los decretos que hemos estado mencionando. En el Real Decreto 15-2020, en su artículo 2, prevé un aplazamiento para alquiler para actividades afectadas. Es de obligatorio cumplimiento si se solicita al arrendador. ¿Se puede negar este arrendador a este aplazamiento? Yo creo que el del 15-2020 es para grandes tenedores, si no me equivoco. No tengo aquí el decreto ley, porque no contaba con esta modalidad de seminario. Si no los hubiera, como siempre hago, hubiera venido con la norma. Pero creo recordar, y te lo puedo mirar, Dimitri, que el artículo 2 se refiere a grandes tenedores de inmuebles y, por tanto, sí establece la obligación de aplazamiento, pero para grandes tenedores, que son titulares de más de 10 viviendas. Déjame confirmarlo. Si quieres, envíame un mail y te lo confirmo y lo comentamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, en contestar. En el Real Data, vamos a ver. María, un aplazamiento fraccionamiento concedido antes del 14 de marzo de 2020, cuyo plazo de pago de uno de los fraccionamientos se suspendió hasta 30 de abril y ahora hasta 30 de mayo. ¿Puedo solicitar nuevo aplazamiento por el 14-7-20 por la totalidad de la deuda? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Digo lo que creo, y la agencia me parece que está en esa línea. Porque no estaríamos ante una de las deudas para este aplazamiento del COVID-19 y sería una deuda anterior al 14 de marzo. Y las deudas anteriores al 14 de marzo, insisto, los aplazamientos y fraccionamientos concedidos anteriormente al 14 de marzo, en lo que yo sé, la postura de la agencia
es que no se vean afectados salvo por la ampliación hasta el 30 de mayo que he comentado antes. Y que no haya un nuevo régimen de aplazamiento. Lo que no hay, lo comenté antes, y eso está expresamente excluido, bueno, expresamente excluido no, expresamente no contemplado, si se puede decir que algo está no contemplado expresamente, de que no se contempla una conversión del régimen general por el que me dieron un aplazamiento al régimen especial. Es decir, no está previsto una pasarela para que yo, que he conseguido un aplazamiento bajo el régimen general anterior, tenga ahora un aplazamiento reconvertido hacia el nuevo régimen que puede tener una ventaja, por ejemplo, que no me van a cobrar intereses los 3 primeros meses. Eso no está previsto. Probablemente por razones recaudatorias. Han intentado cerrar muchas vías porque llega un momento en que tienen, y lo explican los de la agencia, tenemos que garantizar unos ingresos mínimos del Estado, porque si empezamos a aplazar todo, el quien va a tener problemas de liquidez va a ser el Tesoro Público Español, ¿no? Y creo que aquí la idea sería negativa, por lo menos creo que esa es la postura de la agencia. En todo caso, no tengo ningún inconveniente si me haces la pregunta por mail de que si averiguo algo o averiguar algo, a ver cómo están ahora las cosas y por qué línea va a ir la agencia tributaria. Si tenemos una devolución de IVA del cuarto trimestre del 2019 que aún no está acordada el plazo general de los 6 meses a partir del cual la Administración reconocerá intereses de demora a favor del obligado tributario sin necesidad de que éste lo solicite, podría entenderse también suspendido. Un plazo de generación de intereses no se vería afectado, a mi juicio. No es un plazo procedimental. Lo que se ven afectados son plazos de procedimientos y un plazo de cómputo de intereses es un plazo que no es de procedimiento, es simplemente un plazo establecido por la ley en el cual la Administración empieza a estar obligada a pagar por haber dispuesto del dinero del contribuyente. Eso no es un plazo procedimental. Por tanto, yo entiendo que los plazos de cómputo de intereses en modo alguno están contemplados. Yo creo que no se verían afectados. Es mi opinión también. José Antonio, de poco vale que el gobierno prometa hacerse cargo del 80% del préstamo en caso de impago si el autónomo PYME en cuestión no puede avalar el 20% restante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, eso no lo puedo comentar. Bueno, lo puedo comentar, pero claro, ese tampoco era el tema de la conferencia. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues no tengo nada más que añadir. Es decir, es absurdo. Es una medida, una medida de parche. Es una medida de parche. Yo a esta medida le veo un recorrido en cuanto a efectividad muy limitado. Lo único, estás de acuerdo contigo, poco más puedo añadir. Robert, si he presentado un aplazamiento con el COVID-19, ¿debo liquidarlo en un pago único? ¿Puedo efectuar? Eso mismo ya se ha pagado, ya se ha dicho antes. Yo creo, y repito, y algo que he oído a la gente de la agencia, creo que va por ahí, creo que la idea es que como el aplazamiento es por 6 meses, se ha excluido el fraccionamiento, por tanto, no se ha previsto conceder plazos o fracciones, pues que la consecuencia es que a mí me van a diferir el pago 6 meses de todo. Consiguientemente, la posibilidad de anticipar el pago para no tener que pagar intereses también sería de todo. Eso es una interpretación lógica. Por tanto, no veo, pero vamos, no siento cátedra porque realmente no, quiero decir, yo interpreto que por lógica debería ser, y que ese sería un argumento de la agencia tributaria, yo creo que bastante de peso, para decir, no, yo le voy a dar un aplazamiento por 6 meses por todo, y usted si quiere pagar sin intereses, me paga antes de los 3, pero me paga todo. Eso creo que sería la respuesta. Vamos. Alejandro, ¿puedo pedir el aplazamiento del IRPF que en vez de ser un único pago dentro de 6 meses, de ser en varios plazos, por ejemplo, en 6 cuotas o lo que ellos me digan? Vamos a ver, el aplazamiento de IRPF en 2 plazos, el aplazamiento para pagar el 60 y el 40, el 40 ahora y el 60% restante en noviembre, eso está plenamente eficaz, en vigor y puede seguir en vigor, ¿no? Y pedir el aplazamiento único pago dentro de 6 meses se puede hacer por la vía general, como fraccionamiento, claro que sí. Es más, si es una deuda de IRPF de menos de 30.000, por la vía general, no por el aplazamiento COVID-19 que le estamos llamando, por la vía general es perfectamente posible pedir el aplazamiento sin garantía y proponer un calendario de pagos que es requisito sine qua non para tramitar un fraccionamiento. Eso sí sería perfectamente posible. Y siempre con las reglas generales de acreditar la falta temporal de liquidez o que la Administración aprecie o entienda que hay una falta temporal de liquidez. No sería demasiado difícil conseguirlo si el criterio de los departamentos de recaudación sigue siendo como hasta ahora, si la deuda es una deuda que no hay que garantizar por ser inferior a 30.000 euros.
Si no he entendido mal, disculpe, comenta que un aplazamiento denegado y notificada la denegación antes del 14 de marzo, ahora la deuda podría volver a solicitar aplazamiento. ¿Dónde se recoge? Vamos a ver. Un aplazamiento denegado, notificada la denegación antes del 14 de marzo. Vamos a ver, en ese caso, se abre un plazo para pagar. Se abre un plazo para pagar. Y se podría entender, vamos a ver, tendríamos, la duda que hay es, entiendo que es una denegación de un aplazamiento que no se va a recurrir, porque si va a recurrir el régimen de los recursos ya lo hemos dicho. Entonces tendríamos o bien la posibilidad del 7-2020, donde el problema es que se dice tributos cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo y hasta el 30 de mayo. Aquí no estaríamos ante un plazo de declaración e ingreso. Por tanto, porque lo que tenemos es un aplazamiento, un plazo concedido que hay que satisfacer, pero no es propiamente un plazo de presentación e ingreso. La segunda posibilidad sería entender que como el 14-2020 habla de obligados tributarios con volúmenes de operaciones no superiores a 600.000 euros, pudiese entrar por esa vía. Problema, el decreto 14-2020 de 14 de abril, es decir, que se pudiera entender extendido hasta el día 20 de mayo. El decreto 14-2020, lo que hice fue manifestar una duda que tenía. Habla de extensión de plazo para presentar autoliquidaciones y declaraciones con carácter general. Se habla con carácter general, pero también para presentar autoliquidaciones y declaraciones. Por tanto, tampoco se extenderían. Y el otro tema es si podría entenderse incluido dentro de la previsión inicial del decreto ley 8-2020, el 8-2020, como hemos dicho, que fue el primer decreto, que es el que establecía la suspensión generalizada de plazos. El 8-2020, en el 33, habla de suspender plazos iniciados entre el 18 de marzo al 30 de abril. Pero no se extiende a plazos tributarios y no se extiende a plazos de pago. Ahora bien, una interpretación extensiva del 8-2020, en la medida de que se habla de plazos que se amplían hasta el 30, permitiría entender que, como ahora los plazos que se aplazaron hasta el 30 por el decreto ley 8-2020 se aplazan de nuevo, hay un nuevo aplazamiento en virtud del 15-2020 hasta el 30 de mayo, que podríamos entrar por esa vía. Yo no lo tengo claro, porque entiendo que cuando hay un plazo no hay un procedimiento. Y aquí estamos hablando, por un lado, de plazos de procedimientos y por otro lado de plazos para deudas respecto a las cuales hay que presentar declaraciones y autoliquidaciones. Y en ninguno de los casos estaríamos entre un aplazamiento o de este tipo, un aplazamiento de una deuda aplazada con anterioridad al 14 de marzo. Lo que sí es posible, en todo caso, que aclararía bastante el tema, sería recurrir la denegación del aplazamiento mediante un recurso de reposición, por ejemplo, una vez que empieza a contar, porque aquí sí está claro que hay una suspensión del plazo para el recurso a partir del 1 de junio. E intentar reabrir ahí el plazo e intentar conseguir un nuevo aplazamiento mediante un recurso de reposición, pidiendo que se replantee la denegación del aplazamiento antes del 14 de marzo, bajo las nuevas circunstancias por la crisis del COVID-19. Eso sería perfectamente posible. Si una empresa factura más de 6 millones de euros y la deuda supera 30.000, puede hacer un pago de la diferencia y aplazar los 30.000. Hombre, yo entiendo que no habría en este punto inconveniente porque, en principio, repito, esto sí que entiendo que es así. Siempre es los 30.000, porque ese es el régimen general del aplazamiento para que no haya garantía, los 30.000 son por deuda viva. Son por deuda viva, son por la deuda que yo tenga, no por deuda ligada a un tributo.
De manera que yo puedo tener una deuda de un tributo, lo que decía antes, que puedo tener una deuda de 30.000 porque he pagado 70 y sigo teniendo una deuda de 30.000 y puedo pedir el aplazamiento sin garantía de esos 30.000. Por tanto, aquí no vería inconveniente. A ver, entidad con volumen de operación inferior a 6 millones. Necesitan aplazar deuda superior a 30.000. Sí, bueno, yo inferior a 6 millones, por tanto, entraría dentro de los que pueden acogerse. Necesitan aplazar deuda superior a 30.000. Pueden pagar el exceso. Yo entiendo que estamos en lo mismo. Entiendo que aquí sí sería posible. Sí sería posible hacer el pago y por el resto acogerse al aplazamiento del COVID-19, lo que hemos dicho antes. En el caso de grupos, sociedades o IVA, una pregunta frecuente en la versión actual parece que abre la posibilidad de extender el plazo de presentación de autoliquidación al 20. Le transcribo efectos de que pueda leerlas. Sí sé, sí, transcríbamela. Sí sé que efectivamente ahí hay. Vamos a ver, eso, como todo, la ley dice una cosa y luego las preguntas, que las van cambiando además, van diciendo otras cosas. La interpretación inicial era que la ley decía lo que decía y que, por tanto, si se dejaba fuera a los de grupos, quedaban los de grupos, tanto de IVA como de sociedades, fuera. Porque eso es lo que dijo la ley. Luego, efectivamente, ha habido un matiz que puede entender que a eso se le aplica, pero vamos, yo insisto, cuidado con las respuestas frecuentes. Hombre, a mí si me van a poner una sanción cuando yo he actuado en función de una respuesta a una pregunta frecuente de la página de la agencia tributaria, tengo un argumento para que no me sancionen. Pero cuidado porque realmente lo que dice la ley es lo que dice la ley. Efectivamente se ha abierto esa ventana, esa posible ventana. En el caso de una entidad que forma parte de un grupo que aplica el régimen especial de consolidación fiscal o el régimen especial de grupos de entidades de IVA, ¿se puede beneficiar de la ampliación del plazo de presentación en alguna de las declaraciones o autoliquidaciones que tenga que presentar? Vamos a ver. Entiendo que régimen especial de grupos por sociedades. Y vuelvo a lo mismo. Independientemente de que pueda interpretarse alguna de las preguntas frecuentes en el sentido de que el plazo estaría extendido hasta la fecha del 20 de mayo, lo que dice la ley es que en principio quedan fuera de la ampliación de plazos los sujetos en grupos. Por lo tanto, la respuesta de acuerdo con la ley sería que no. Repito, independientemente de alguna interpretación más flexible que se pudiera hacer de las preguntas frecuentes, ¿de acuerdo? Ahí está la respuesta. Aquí dice, esa es la pregunta. Sí podrá beneficiarse de la ampliación del plazo. Respecto de las declaraciones o autoliquidaciones que esta entidad deba presentar como contribuyente individualmente considerado, siempre que se cumpla el resto de requisitos, como es que el volumen de operaciones no sea superior a 600.000 euros. El párrafo tercero del apartado 1 afecta exclusivamente a aquellas declaraciones o autoliquidaciones presentadas por su condición de grupo, como son los modelos 322, 353 o 222. Esa es la interpretación, repito, de la agencia. Cuando se habla de que no puedes presentar por grupo, se refiere a declaraciones como parte del grupo, pero no a las individuales. Pero no es la declaración inicial que mantuvieron. Inicialmente mantuvieron, no es la opinión, quiero decir. Inicialmente mantuvieron la opinión de que la ley no distinguía, por tanto, si tú estabas en un grupo, ninguna de tus autoliquidaciones se acogía a la ampliación de plazo. Esta es una postura mucho más flexible, más razonable también, porque como dije, intenté decir en mi intervención, no quedaba claro inicialmente si uno quedaba fuera de la declaración del régimen de ampliación de plazos por el mero hecho de estar en grupo o solamente respecto a algunas de esas autoliquidaciones. A mí me parece bien, repito, me parece bien, me parece razonable y me parece un criterio más acertado y más lógico. No tiene sentido que si con carácter general se va a ampliar el plazo para todos, a alguien por estar en un grupo se le quite de ese régimen general. Lo lógico es que se le quite de ese régimen general en las declaraciones que tenga que presentar por su condición de sujeto miembro del grupo, pero no por otras condiciones, ¿de acuerdo? De todas formas, insisto, cuidado con las FAC. Lamento tener que ejercer de abogado del diablo, pero la ley dice lo que dice. Me da más
me dan más seguridad las consultas vinculantes que las respuestas a las FAQ de la página de la agencia. En todo caso, me parece bien este criterio y me parece un criterio absolutamente razonable y lógico, mucho más que el que se derivaba inicialmente y que el que se entendía o el que se desprendería de la literalidad de la ley. En las preguntas frecuentes relativas al procedimiento inspector se indica cuando el propio contribuyente, constando expresamente esta circunstancia por escrito, solicite que continúen las actuaciones inspectoras, estas continuarán. Sí, efectivamente, es así, está también en la norma, ¿eh? Quiero decir, lo cual es lógico. Es lógico porque lo que se pretende es que la suspensión de plazo sea una garantía del contribuyente, ¿eh? Pero cuando el propio contribuyente ve que le conviene más que los plazos avancen o que las actuaciones continúen, que lo pueda solicitar, ¿eh? No lo dije, pero está expresamente recogido en este caso en el decreto ley 8/2020, si no recuerdo mal. Si se solicita la continuación de las actuaciones por parte del obligado, ¿entiende que la suspensión del plazo máximo de duración del procedimiento inspector operaría en este caso? Entiendo que también. Es decir, entiendo que uno o está al 100% dentro del régimen de suspensión o está al 100% fuera. Yo entiendo que también. Yo creo que, además, creo que es como se lo han querido o han dicho que se debería interpretar. Yo entiendo que en ese caso sí estarías. Pero bueno, quiero decir, eso cada profesional tendrá que ver si le interesa continuar con el procedimiento. Muchas veces la suspensión del procedimiento no es siempre favorable. Por eso te digo que la idea de la ley es configurarla como una situación favorable al contribuyente o en el sentido de una protección de sus derechos, pero no imponérselo, por tanto, es renunciable. Y por tanto creo que si efectivamente renunciamos a todo. No sé si hay alguna más. ¿Hay alguna más? Don César, por mi parte, hay dos o tres más, pero si ya habíamos cerrado preguntas, No, vamos a ver, las contesto, si las sé, vamos, las contesto rápidamente. ¿En qué artículo pone lo de la ayuda de alquileres? Que no me suena. A eso quedamos en que lo miraría. No, esas las he contestado. al final, vaya, te las cuelgo en pantalla, vaya. Ponlas en pantalla, sí. Total, ya podemos contestarlas. Aquí tenemos la primera. La ve, don Joaquín. Sí, los aplazamientos del 5 de abril Hacienda los va a cargar el 30. Por lo tanto, si siguen el mismo criterio, los del 5 los cargará el 30. Bien, esa es la pregunta que antes no entendía. Sí, claro, es lo lógico, Sí, es que no, perdona, no había entendido bien antes. Estaba clara, ahora sí entiendo la pregunta esta y la que me decías antes. Disculpa, sí, es lo lógico, sí, claro, no. El Real Decreto 15/2020 se refiere a los grandes tenedores de alquileres y es una moratoria de pago. La tienen que solicitar el arrendatario y el arrendador está obligado a aceptarla. Exacto. Sí, exacto. En los grandes tenedores de alquileres sí está obligado a aceptarla, sí. Sí, está, exacto. Era la duda que teníamos antes. Y por último, para una empresa puedo solicitar el aplazamiento del pago del IRPF de los trabajadores que en vez de ser a los 6 meses me lo cobren en varias. Ese ya está. Yo creo que ya estaba. Por el régimen general sí podemos pedir un fraccionamiento. Ya no habría más. Si presento hoy, 25 de abril, una autoliquidación fuera de plazo correspondiente al cuarto trimestre del 2019, sí, claro, sí. Ahí no hay modificación alguna, porque ahí estamos. Yo creo que, vamos a ver, ese es un caso que no me lo he planteado tampoco. Creo que sí se lo ha planteado alguien por ahí, lo que pasa es que no he leído su opinión todavía. Vamos a ver, yo te digo mi opinión. Mi opinión es que el recargo sería del 10, porque digamos que no se trata de plazos administrativos, son, igual que hablábamos de los intereses a favor del contribuyente o el transcurso del tiempo para pagar intereses por parte de la administración tributaria, los días del estado de alarma siguen corriendo. Es decir, si yo me van a hacer una devolución de ingresos indebidos y voy a cobrar intereses, obviamente no me van a descontar los días del estado de alarma. Y si me los pretendieran descontar, yo recurriría. Igualmente, a favor de la Administración, los días que determinan el mayor o menor importe de un recargo que equivaldrían a la mayor o menor cuantía de unos intereses, pues yo creo que en ese sentido no tendríamos que tenerlos
que tenerlos en cuenta. Yo creo que en ese caso, literalmente, no les afecta. No creo que una interpretación extensiva llevara a entender que en ese caso el recargo sería del 5. Yo creo que seguiría siendo del 10. Bueno, ¿alguna más? Tenemos una de Joaquín que sí que nos habíamos saltado. Dice una aclaración de módulos que se ha saltado los aplazamientos del 5 de abril haciendo, los van a cargar el 30 de abril, por lo tanto, siguen. Sí, esa ya, que era la pregunta anterior, creo que te dije que sería, que sí, que me parece que sería la solución lógica, que si se va a pasar al 5 de mayo, el cargo se haga el 30. Eso parece lo lógico. Yo que sí, que entiendo que sí. No sé si hay alguna más. Antonio Sánchez dice, a título de broma, el grupo de expertos que elaboran los real decretos en materia tributaria son los mismos expertos de materia sanitaria. Yo creo que son un poco mejores los expertos en materia tributaria, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, yo hablando con ellos puedes llegar a tener cierta empatía y a entender que la situación es excepcional, pero bueno, el régimen que han creado es caótico, lo sabemos todos, y lo han hecho sencillamente para no prever una demora generalizada en el pago de impuestos, que es lo que han hecho en otros países. Es decir, todo lo que habría que hacer ahora se traslada dentro de 4 meses, punto. Y eso es un poco lo que se ha hecho en otros países y no se ha hecho en España, ¿no? Creo que si el contribuyente en módulos ha presentado la primera línea, puede revocar esa presentación, puesto que el plazo lo ha aplazado hasta el 20 de mayo y presentar otra por estimación directa. Sí, eso es así. Eso es así y eso sí se ha previsto, tanto para módulos como para pagos fraccionados. Léete, está en la nota publicada ayer, la nota de la agencia tributaria, la nota informativa que se publicó ayer, 24 de abril, está en la página de la agencia, donde se dice cómo se hace eso, tanto en el cambio para el sistema de estimación directa como para el supuesto de sociedades, cambiar el sistema de cálculo del pago fraccionado y pasar al 43 de la ley del impuesto de sociedades. Bueno, Pues don César, muchas gracias. Realmente para mí es un placer el esfuerzo que ha hecho ayer y hoy para estar con nosotros. La cantidad de preguntas que ha habido, realmente las dudas son muy importantes, las que hay en los asesores. Sí, yo lo entiendo. Y también os digo una cosa, las dudas las tengo yo tanto como vosotros y muchas de las cosas que respondo, pero lo tiene también la gente de la agencia tributaria. Yo le preguntas al propio director de la agencia y en algunas cosas las tienen claras y otras cosas toma nota y dice que las verá. Quiero decirte, el tema este que le han planteado de tener que pedir la declaración de baja para tramitar, para aprobar el cese de actividad, pues que claro, esto han tenido que cambiarlo sobre la marcha. Entonces, pero y también lamento en muchas cosas no poder dar una respuesta más contundente y alguna cosa no haberla estudiado con toda la profundidad que exige toda esta cascada de cosas, pero realmente lo que nos atrae el estado de alarma es que los tributaristas, como los laboralistas y como los que nos dedicamos a estas cosas, estamos trabajando más que nunca. Desde casa, encerrados, pero trabajando más que nunca. Bueno, entonces ahora sí los tenemos entretenidos, ¿no? Pues muchas gracias a todos, que paséis un buen fin de semana en confinamiento, que lo paséis lo mejor posible, que desconectéis un poco, porque es lo que mandan los psicólogos, hay que desconectar de nuestros temas laborales, aunque estemos confinados en casa, para nuestra salud mental. Y nada, en cuanto a los que os he dicho lo del tema de las preguntas, pues cualquier duda esa me las veo y os las contesto y podemos intercambiar opiniones por mail sin ningún problema. Ya sabéis que lo llevo haciendo con todos vosotros desde hace tiempo y es una oferta que hago a todas las personas que asisten a estos seminarios de DIAR. Vale, y muchas gracias a todos vosotros por vuestra paciencia. Pues César, reiterar las gracias a los que nos vean diferido en nuestro canal de YouTube, que comenzamos hoy con la ponencia de don César, y también si quieren pueden suscribirse para que reciban las notificaciones de dicho canal cuando vayamos publicando contenidos nuevos. Realmente desearles que disfruten de este evento en diferido, y a César realmente siempre que usted quiera volver por aquí pues será bienvenido, Pues siempre que me llaméis. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.